Bienvenidos a todos los que están ya conectados para esta capacitación de evangelización. Voy a compartir el método de evangelizar a través de una historia bíblica y la historia que vamos a usar en este día va a ser la historia del hijo pródigo. Y también, antes de compartir la historia del hijo pródigo, quiero compartirles compartirle el plan de evangelización que tenemos para Venezuela y que puedan usar en cualquier otro contexto. Entonces, yo quiero presentar esas dos cosas. Primero voy a presentar el plan para que sepan el por qué estamos haciendo eso. Y luego, entonces, vamos a entrar de lleno a lo que es la estrategia de evangelizar con la historia del hijo pródigo. Antes de eso, entonces, quiero invitar al pastor David Romero. David, ¿está por ahí? De allá de Cumaná. Pastor, estoy por acá. Sí, pastor, estoy por acá. Entonces quiero invitarle para que usted haga la oración de iniciación. ¿Ok? Puede orar y así comenzar. Amén. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias por esta hermosa oportunidad que nos concede de poder reunirnos, Señor, a través de este medio. Te rogamos, mi Dios, que sea un buen tiempo. Da gran sabiduría a nuestro hermano Eleazar y ayúdanos, Señor, a todos los que estamos conectados, Señor, para mantener una conexión estable y de esta forma, Señor, ser bendecido. Gracias, Padre Eterno, por usar al pastor Eleazar, mi Dios, para compartir esta bendición con nosotros y ayúdanos, por favor, a dar el uso adecuado. En Cristo Jesús, mi Dios, en tus manos nos encomendamos. Amén y amén. 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 Voy a compartir pantalla para mostrarle lo que queremos. Okay. ¿Pueden ver? De ver, pero no se distingue porque todo está muy chiquitito, hermano Eliar. Dios te bendiga. Ok. ¿Algún otro puede ver bien? Hola, Eleazar, no se ve, borroso. Borroso. Yo veo el escritorio con algunos archivos. Claro. Déjame ver. Y así igual. Ya salió, pastor. Ahora sí salió la pantalla. Ok, ahora se ve. Bueno, Perfecto. Entonces, todo esto que estamos haciendo es parte de un proyecto que estamos desarrollando desde el Ministerio Discipulación. Desde el Ministerio Discipulación estamos desarrollando un proyecto que hemos llamado Evangelización Venezuela. Evangelización Venezuela va a ser un proyecto de 5 años y este es el primer año. Entonces, Evangelización Venezuela 2022. El propósito va a ser capacitar, ayudar a organizar y movilizar la iglesia para la evangelización. El lema va a ser toda la iglesia evangelizando todos los contactos. Entonces, el propósito va a ser capacitar a las iglesias y el primero, capacitar a las iglesias. Nosotros vamos a hacer esta capacitación y la idea es que en este mes de marzo, entonces cada pastor, cada líder pueda capacitar la mayor cantidad posible de sus miembros para la evangelización. En la parte de la organización, vamos a trabajar en
3 jornadas de evangelización en el año y vamos a dividir el año en 3 cuatrimestres. 2 meses vamos a usar para la promoción o organización, 1 mes para la capacitación y 1 mes para la movilización. Y la movilización, vamos a hacer 3 jornadas evangelizadoras en el año a promover. Una va a ser en abril, otra va a ser en agosto y otra va a ser en diciembre. Entonces, la primera jornada va a ser en abril. Estamos animando a las iglesias para hacerlo del 10 al 17 de abril, que es Semana Santa, pero en todo el mes de abril quizás no le va a alcanzar la Semana Santa o alguno quiere hacerlo en otra fecha, pero queremos que el mes de abril sea el mes donde todos podamos movilizar nuestras iglesias a la evangelización. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada iglesia puede hacerlo en su propio contexto. Nosotros lo que estamos tratando es de que lo hagan por medio de contactos y algunas cosas vamos a decir en ese particular. La capacitación que es hoy, yo le voy a hacer la capacitación para evangelizar con la historia del hijo pródigo y queremos que los pastores y líderes puedan entonces entrenar a sus miembros. La organización, pues estamos desde enero y febrero trabajando sobre esto. Entonces la primera jornada va a ser en abril y en esta primera jornada vamos a trabajar con el hijo pródigo. Vamos a tener una segunda jornada. En mayo y junio. Queremos que sea la promoción y organización. En julio, el jueves 7 de julio va a ser el entrenamiento. Y queremos que en julio cada pastor y líder entrene a sus miembros. Y la movilización en agosto, todo el mes de agosto, pero como fecha referencial lo vamos a tener del 7 al 14 de agosto. En esta segunda jornada vamos a trabajar con el proyecto Jesús y el ciego de nacimiento. La tercera jornada va a ser septiembre y octubre de la promoción y organización. En noviembre, el jueves 10, vamos a tener la capacitación. Y en diciembre, del 4 al 12, queremos que todas las iglesias se movilicen a la evangelización. Nosotros, como ministerio de discípulo de acción, le ofrecemos a las iglesias que se comprometan a participar. Las iglesias que se comprometan a entrenar a sus miembros, nosotros les vamos a proveer de 100 folletos de el hijo pródigo. De hecho, esta semana estamos imprimiendo 20 folletos del hijo pródigo para darle 100 folletos a cada iglesia que esté dispuesta a participar. El compromiso de la iglesia va a ser capacitar a sus miembros y preparar la jornada de evangelización y de entonces, los 3 compromisos van a ser: 1, capacitar a sus miembros; 2, preparar una jornada de evangelización en abril; y el número 3 es que puedan enviarnos el reporte de lo que van a hacer, lo que están haciendo, para nosotros poder llevar el registro que vamos a tener. Y porque las iglesias que participen, entonces en la primera jornada, entonces nosotros vamos a trabajar para en la segunda jornada también poder darle 100 folletos de ciego de nacimiento. Y también tenemos tarjeta de contacto que podemos darle a las iglesias para ayudar. Estamos imprimiendo 20.000 tarjetas de contacto y estamos imprimiendo 20.000 folletos de evangelización. Lo que lo hagan de esa forma, entonces van a tener opción para la tercera jornada. Vamos a darle a cada iglesia que participe los folletos de Jesús y los 10 leprosos y lo vamos a hacer en el entrenamiento. Entonces, la idea es que nosotros, por ejemplo, tenemos como meta de que 350 iglesias se comprometan en este año para juntos, cada quien en su propio contexto, poder participar en esta jornada de evangelización, 350 pastores. Y aquí, si usted ve, la meta sería 200.000 evangelizados en este año a través de estas jornadas.
Y si vamos a evangelizar 200.000 personas, entonces por cada jornada, como son 3 jornadas en el año, dividimos 200 entre 3, entonces en cada jornada deberíamos evangelizar 67.000 personas. Es decir, que en el mes de abril, deberíamos evangelizar 67.000 personas si 350 iglesias participan en todo esto. Ya nosotros tenemos 100 iglesias comprometidas en 4 estados del país donde hemos compartido, como es Trujillo, como es Anzoátegui, como es Lara y como es una parte de Portuguesa, especialmente a Caribe. Y entonces queremos hacer eso. El promedio de evangelizados por iglesia para poder alcanzar esta meta de 67.000 evangelizados debería ser 192 contactos por iglesia. Entonces, nosotros queremos animar a todos los pastores y a todas las iglesias a participar. Y si recuerden, las iglesias que estén dispuestas a participar, entonces podemos proveerle tarjetas de contactos y 100 folletos de equipo. Además de la capacitación que estamos haciendo y cualquier otra cosa que podamos hacer para hacer todo eso. Pero imagínense esta Semana Santa, 350 iglesias en nuestro país, cada una en su propio contexto, evangelizando. Imagínense cuántos evangelizadores podemos entrenar en nuestra iglesia en el mes de marzo. ¿Cuánto podemos movilizar en el mes de abril para la evangelización? Estamos haciendo eso, usted dice, bueno, pero es discipulación. Sí, estamos haciendo eso porque uno de los principios que tenemos es que el discipulado comienza con la evangelización. Y recuerden que Jesús a los discípulos, cuando le dio la gran comisión, le dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué habían las naciones donde Jesús mandó a los discípulos? Había muchos creyentes esperando ser discipulados. No, en las naciones eran personas que no conocían del Evangelio y no conocían a Cristo. Entonces, Él nos mandó a ser discípulos en el mundo. Y para ser discípulos, primero ellos tenían que evangelizar a las personas. Entonces, por eso, nosotros queremos impulsar la evangelización en la iglesia. Porque podemos decirle a ustedes, hermanos, hay que discipular. Y muchos pastores van a decir, pero ¿a quién vamos a discipular si no hay nuevos creyentes? No hay nuevas personas para discipular. Entonces, los nuevos discípulos están en el mundo que está sin fe, sin Dios y sin esperanza, a donde nosotros tenemos que ir a evangelizar. Y si evangelizamos esas 67.000 personas, esas 200.000 personas en el año, entonces va a haber suficientes nuevos creyentes que nos van a hacer sentir desafiados a nosotros poder discipularlos y así entonces se va a generar un buen movimiento de discipulado y evangelización en el país. Y no solamente eso, sino que vamos a cumplir realmente la gran comisión. Y vamos a tener iglesias evangelizadoras y discipuladoras, y eso es lo que realmente nosotros queremos. Entonces, si tienen alguna pregunta respecto a eso, a ese plan, aquí hay pastores de diferentes regiones del país. Algunos pueden decir, pastor, ¿y cómo va a ser para hacer llegar los proyectos, todo eso? Pero tenemos todo eso. Entonces necesitamos, yo me comuniqué con todos los presidentes de las asociaciones bautistas y cualquier líder, entonces puede decir, y nosotros podemos ver de qué manera lo hacemos, pero queremos que todos puedan participar. Que nadie se quede sin participar. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Si usted tiene alguna pregunta, activa el micrófono y hace la pregunta necesaria respecto a esto que le he presentado. Bueno, sí, tengo una pregunta que cuando pasaron la foto esa que te estaba mostrando para anotar la fecha en que va a tener la evangelización, fue muy rápido y no pude copiar eso. La fecha. Vamos a poner la fecha, ya un momentito. Pastor, y si pudiera hablar un poquito más duro, porque las intervenciones se escuchan perfecto, pero usted se escucha muy pasito.
Ok, yo me escucho muy bajito. Vamos a ver un poquito más. No se preocupe. Bueno, las fechas que tenemos, vamos a ver, aquí le vamos a colocar las fechas. En la primera jornada, la evangelización queremos hacer en abril, del 10 al 17 de abril, que es la Semana Santa. Esa es la fecha referencial. Si alguna iglesia no puede hacerlo en esta fecha, pero puede hacerlo en alguna otra fecha del mes de abril, entonces está bien. En agosto, en julio, la capacitación sobre el Jesús y el ciego de nacimiento va a ser el jueves 7. Y la movilización que estamos promoviendo es para el 7 al 14 de agosto. Esa es la segunda jornada. Si no puede hacerlo del 7 al 14 de agosto, tiene todo agosto para poder hacer. Y la tercera jornada, la capacitación será el jueves 10 de noviembre. Y la movilización, entonces, queremos que sea del 4 al 11 de diciembre. Esas son las fechas que tenemos establecidas para eso. ¿Ok? Bueno, entonces, cualquier otra pregunta, comuníquese directamente conmigo, escríbeme al WhatsApp y podemos ayudarle en cualquier otra pregunta que tengamos. Vamos entonces a comenzar con vamos a comenzar de nuevo, vamos a comenzar entonces con lo del hijo pródigo, pero me dan un minuto para enviar de nuevo por el chat el folleto, ¿ok? No, creo que no es necesario. Vamos a ver. No me da la opción aquí en este momento. Pero bueno, yo después se la vamos a compartir con los grupos de WhatsApp. Entonces vamos a compartir la evangelización a través de una historia bíblica. Quiero decirles algo. Nosotros queremos este año que usted pueda entregar a la iglesia con la evangelización de Jesús y la historia del hijo pródigo. También que usted pueda hacerlo con la historia de Jesús y el ciego de nacimiento. Y tercero, que usted pueda hacerlo con Jesús y los 10 leprosos. Y esto queremos hacerlo cada año durante 5 años. El próximo año queremos tener otra historia en el mes de marzo. Queremos tener otra historia en julio y otra historia en las capacitaciones, y así queremos que en los 5 años nosotros podamos compartir 15 historias del Evangelio, 15 folletos evangelísticos y 15 historias a través de las que se pueda evangelizar. Y si sumamos la evangelización de 200.000 personas cada año, entonces en 5 años podremos, a través de este programa, evangelizar 1 millón de personas en Venezuela y tener 15 historias de la Biblia que usted va a entregar a su iglesia, y eso le va a quedar para siempre, que ustedes puedan hacer. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta eso. Ahora, voy a presentarle con la historia ahí en el folleto. Lo primero que es importante es aprender a narrar la historia que vamos a compartir. Y yo quiero colocar el primer video para eso. Jesús contó esta historia. Un hombre tenía 2 hijos.
Un día su hijo menor se acercó y le dijo: padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Entonces este hombre dividió la herencia en dos. Su hijo menor reunió todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí comenzó a gastar y a derrochar su dinero y a vivir de una manera desenfrenada. Cuando ya no le quedó más, sobrevino una gran hambre a este país y él comenzó a pasar mucha necesidad. Tuvo que buscar trabajo y encontró trabajo con un ciudadano de este lugar, el cual lo envió a los campos a cuidar cerdos. Él sentía tanta hambre mientras trabajaba que quería comerse la misma comida que comían los cerdos, pero nadie se lo ofrecía y por lo tanto no lo hacía. En este difícil momento él comenzó a pensar y dijo: en la casa de mi padre hay tantos jornaleros que tienen que comer y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Mejor voy a regresar y le voy a decir: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Entonces emprendió el viaje de regreso. Estaba aún lejos de su casa cuando su padre corrió a recibirle. Lo vio, lo abrazó, lo besó y su hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Entonces el padre envió a su criado y le dijo: pronto, traigan, cámbienle su ropa, pónganle calzado, pónganle un anillo. Maten el becerro más gordo y vamos a celebrar, porque este es mi hijo que estaba muerto y ahora vive, que se había ido y ahora lo hemos encontrado. Y continuaron con su celebración. Ok, pudieron escuchar. Esa es mi hija Karelis. Y lo primero que tenemos que hacer es aprender a narrar la historia sin comentarios, porque nosotros somos muy tentados a contar la historia y de una vez empezar a hacer comentarios sobre la historia. Entonces, lo primero que recomendamos es que en la evangelización se narre la historia sin comentarios, ¿ok? Sin comentarios. Ahora, usted va a enseñar esa historia a la gente y va a enseñarlo. Yo lo hice el martes pasado, hace 2 martes, lo hice con un grupo de nuevos creyentes, de mi zona misionera local. Entonces, yo dividí la historia, narrarla en 4 partes, eso para que me facilitara que ellos pudieran aprenderla, es decir, enseñándole a contar la historia. La primera parte sería cuando dice, usted puede decir, bueno, Jesús contó una historia que un padre tenía un hijo y el hijo menor le quitó la herencia. No. Cuando digo que narra la historia, usted narra como lo hizo Jesús. Usted no diga, Jesús dijo que un padre tenía 2 hijos y el primero le contó la historia. No, nárrela. Diga, Jesús dijo, un padre tenía 2 hijos y el menor le dijo, papá, deme la herencia que me corresponde. El papá le dio su herencia y él se fue lejos, se fue a una provincia apartada, y escuche bien, y dice, y vivió perdidamente. Ahí, mi hija cuando dice, vivió una vida desenfrenada, vivió perdidamente. Bueno, esa es la primera parte de la narración, como dividiendo la narración en 4 partes. Entonces, es muy importante que usted hable de que se fue lejos a una provincia apartada y vivió perdidamente. O usted puede hacerlo en su propia palabra, pero sin comentario. O sea, es como hacerlo cuando usted puede decir, vivió una vida desenfrenada, vivió perdidamente, ¿ok? Pero nárrelo. No comience de una vez te van a narrar y te va a decir, bueno, vivió una vida perdidamente, entonces se acostaba con mujeres por allá en un prostíbulo o empezó a beber licor. No necesita esos detalles en la narración.
En la narración, entonces, la primera parte, es importante que usted diga que se fue a una provincia apartada y vivió perdidamente o vivió una vida decente. Esa es como la primera parte de la narración. La segunda parte de la narración, entonces dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella ciudad y comenzó a pasar necesidad. Buscó empleo y consiguió, el único empleo que consiguió fue que lo enviaron al campo a apacentar cerdos o a cuidar cerdos. Y era tanta la hambre que tenía que quería comerse la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Hasta ahí. Esa sería como le estoy diciendo de como si usted va a enseñar a su gente vida en la narración en 4 partes. Entonces esa sería la segunda parte. La tercera parte sería cuando él reflexionó. Entonces un día él reflexionó, él volvió en sí. Un día él recordó a su familia y él dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre, cuántos obreros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan o de comida? Y yo aquí siendo el hijo, me estoy muriendo de hambre. Entonces voy a volver a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado. Ahí podría cortar y decir que esta es la tercera parte. Y la última parte, entonces sería, y entonces el hijo regresó. En el camino de regreso, cuando estaba de regreso, su padre lo vio de lejos y salió corriendo a recibirlo, lo abrazó y el hijo le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, aunque sea dame trabajo, decídeme como un jornalero porque me estoy muriendo de hambre. Y el papá entonces le dijo a su siervo, traigan el mejor vestido, el anillo, pongan calzado en su pie, maten el becerro gordo y hagamos una gran fiesta porque este hijo se había perdido y he hallado, se había muerto y ha revivido. Entonces, esa es la parte de narrar la historia sin hacer comentarios, sino que si usted hace la narración de la historia, entonces ese es el 50% de la evangelización. Haga que los hermanos de la iglesia, los miembros de la iglesia que te van a entrenar, se aprendan la historia y puedan narrar la historia. Mire, la gente a veces dice, yo no sé evangelizar, yo no puedo, a mí se me olvida, pero ellos pueden, todo el mundo puede contar una historia. Todo el mundo puede contar una historia, a menos que tenga Alzheimer, o a menos que tenga así que no tenga, pero todo el mundo, pregúntele a alguno de sus miembros de la iglesia si sabe una historia de su familia, si sabe una historia propia de ellos. Entonces todos pueden, nadie puede tener excusa de decir que no podemos aprender la historia del hijo perdido o del hijo pródigo. Podemos aprenderla y nosotros podemos enseñar a la iglesia sobre eso. Ahora, después que narramos la historia, ahora sí viene la parte de evangelización. Viene la otra parte que es, vamos a enseñar qué quiso Jesús enseñar con esa historia. Es la transición, la pregunta de transición sería, ¿qué quiso Jesús enseñar con esa historia? ¿Para qué Jesús contó esa historia? ¿Cuál fue su propósito que tenía en mente? Y eso es lo que nosotros vamos a compartir. Entonces son 4, ahí en esa parte vamos a compartir 4 elementos que son muy importantes en la evangelización. Y tenemos los 4 videos cortos que grabó mi hija para ayudarnos en eso. Y vamos a ir a presentarlo entonces ahora. Ok, vamos a presentar el primero. ¿Qué quiso enseñar Jesús con esta historia? Verdad 1. El pecado nos aparta de Dios. Isaías 53:6 dice, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino.
Nosotros representamos a ese hijo. Así como él se apartó de la casa de su padre, nosotros nos apartamos de Dios cuando queremos seguir nuestro propio camino y vivir a nuestra manera, sin considerar el plan y la voluntad que Dios tiene para nuestra vida. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí escucharon esa parte, sí? Ok. Entonces, la verdad número uno es que todos somos pecadores. Esa es la verdad número uno. ¿Qué quiso Jesús enseñar con esa historia? Que todos somos pecadores. Ahora, si usted se da cuenta, hay textos bíblicos que vamos a usar para poder apoyar esa verdad. Y un texto bíblico principal es Isaías capítulo 53, sí, que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada quien se apartó por su propio camino. Entonces, ese hijo nos representa a nosotros. Así como él se apartó de la casa de su padre, así nosotros nos hemos apartado de Dios y hemos vivido nuestra propia vida o hemos vivido a nuestra manera, sin considerar el plan, el propósito, la voluntad de Dios para nuestra vida. Si usted se da cuenta, esa es la manera como vamos a enfocar el pecado. Vamos a enfocar el pecado como apartarnos de Dios. Y vamos a enfocar el pecado, apartarnos de Dios, viviendo a nuestra manera, sin considerar el plan y la voluntad de Dios para nuestra vida. Esa es la manera como nosotros vamos a enfocar el pecado. En esa verdad número uno, que todos somos pecadores. Y usted tiene que tratar de hacer la relación de identificar a ese hijo con nosotros. Así como él se apartó de la casa de su padre, así nosotros nos hemos apartado de Dios. ¿Ok? Entonces, esa es la primera verdad que vamos a compartir. Yo voy a hacerlo así y después vamos a tener una sesión de preguntas. Si usted quiere hacer preguntas y complementar lo que estamos presentando hoy. ¿Ok? Entonces, así vamos a ir a la verdad número 2. Verdad 2. Apartarnos del pecado trae graves consecuencias. Esto fue lo que le pasó a este joven cuando se apartó de la casa de su padre. Él buscaba prosperidad y halló ruina. Buscaba compañerismo y solamente halló soledad. Buscaba placer y encontró dolor. Buscaba gozo y perdió el contentamiento. Buscaba tranquilidad y solamente halló culpa. Buscaba ser libre, pero terminó siendo un esclavo más. Eso es lo que pasa cuando nosotros escogemos nuestro propio camino. El final no es bueno. Y si nos morimos llenos de pecado, nos perderemos para siempre. Juan 8:34 dice, porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ok. En esa segunda verdad hay una palabra clave que queremos que usted pueda usar. Y es la palabra contraste. Aquí es donde hay que hacer el contraste entre lo que él buscó y lo que realmente él encontró. El contraste de lo que la gente busca en el mundo y lo que realmente la gente encuentra al final. ¿Cuál es el final? Y usted puede verlo. Por ejemplo, él buscó prosperidad y encontró ruina, terminó arruinado. Buscó compañerismo y terminó solo. Buscó tranquilidad y terminó sintiéndose culpable. Buscó contentamiento y terminó triste. Entonces, usted puede hacer el contraste. Lo importante en esta segunda verdad es hacer el contraste entre lo que él buscaba
y lo que realmente él consiguió, encontró, o cómo terminó por causa de su pecado. Entonces, tiene que hacer el contraste y aprender a hacer ese contraste. Quería libertad y terminó siendo un esclavo. Y se confirma, por lo menos, no vamos a tomar, usted no va a tomar un versículo, quería compañerismo y se sintió solo, vamos a un versículo para eso, quería prosperidad y encontró lo mismo, vamos a otro versículo para eso, no, pero podemos usar el versículo en relación a la esclavitud. Él buscó ser libre y terminó siendo un esclavo, porque la Biblia dice en Juan 8:34, todo el que hace el pecado es un esclavo del pecado. Y de esa manera, entonces con eso se confirma el contraste entre lo que la gente busca y lo que realmente le da el pecado. ¿Ok? Así que cualquier cosa usted vaya anotando su preguntita y al final lo hace. Entonces hemos compartido dos verdades. La verdad uno, todos somos pecadores. Y la verdad dos es que el pecado trae consecuencias. Y la consecuencia de ese pecado realmente es eso. Buscamos algo, pero hacer el contraste de cómo el pecado nos hace terminar. Ahora, aquí es, yo no sé si hice completo si puse completo el video o lo corté, pero había algo que creo que mi hija había dicho y no lo veo. Verdad 2. Apartarnos del pecado trae graves consecuencias. Esto fue lo que le pasó a... Si usted quiere, piense de nuevo en el contraste y hasta anote el contraste que se hace en esta verdad, que es la que ya le dimos, la verdad número 2. Pero mire el contraste. Verdad 2. Apartarnos del pecado trae graves consecuencias. Esto fue lo que le pasó a este joven cuando se apartó de la casa de su padre. Él buscaba prosperidad y halló ruina. Buscaba compañerismo y solamente halló soledad. Buscaba placer y encontró dolor. Buscaba gozo y perdió el contentamiento. Buscaba tranquilidad y solamente halló culpa. Buscaba ser libre, pero terminó siendo un esclavo más. Eso es lo que pasa cuando nosotros escogemos nuestro propio camino. El final no es bueno. Y si nos morimos llenos de pecado, nos perderemos para siempre. Juan 8:34 dice, porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ok, lo que quería resaltar es el final. Que el final es que si morimos en nuestros pecados, nos perderemos para siempre. O si morimos en nuestros pecados, entonces vamos a ser separados para siempre de la gloria de Dios. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ir a la verdad número 3. Verdad 3. Toda persona tiene la oportunidad de regresar a Dios. Regresamos a Dios cuando nos arrepentimos. Y esto fue lo que el hijo hizo cuando regresó a la casa de su padre y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Él estaba humillado y haciéndose responsable por su pecado. Lo mismo hizo David cuando dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El ladrón crucificado al lado de Jesús dijo, nosotros estamos pagando lo que merecieron nuestros hechos. El camino de regreso al Padre es Jesús. Jesús murió y resucitó por nuestros pecados. Y la Biblia dice que Él es poderoso para salvar a los que se acercan a Dios por medio de Él. Todos nosotros hemos entendido lo que dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En esta verdad número 3 se enfatiza el regreso. Todos nosotros tenemos la oportunidad de regresar a Dios. Jesús pudo haber contado la historia de un joven que se fue y se murió por allá y nunca regresó, porque esa es la realidad que nosotros vemos cada día. Mucha gente se va y nunca regresa.
Y Jesús pudo contar la historia de alguien que se fue y nunca regresó y se murió por allá, perdido y solo. Pero Jesús contó la historia del joven que regresó para enseñarnos que todas las personas tienen la oportunidad de regresar a Dios. Pero es importante que nosotros resaltemos que el hijo regresó arrepentido. Y ahí es donde tenemos que hacer el enlace con el arrepentimiento, porque el hijo no regresó echándole la culpa a papá. Papá, yo me fui por allá porque tú eras muy estricto conmigo. Yo me fui por allá porque tú eras muy egoísta conmigo. Yo me fui por allá porque tú eras demasiado controlador que no me dejabas ni tener amigos. No, el hijo regresó arrepentido. Le dijo, papá, yo he pecado contra el cielo y contra ti, no me dejes ser llamado tu hijo. Y es importante reforzar lo que hizo el hijo con dos textos bíblicos. Uno, con David. Cuando David en el Salmo 51 dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y reforzarlo también con lo que hizo el ladrón arrepentido en la cruz con Jesús, que le dijo, al otro ladrón le dijo, nosotros estamos aquí pagando lo que merecieron nuestros hechos. Entonces, esa es la oportunidad para poder decirle a la gente, regresar a Jesús significa arrepentirnos. De hecho, la palabra arrepentimiento significa dar media vuelta, significa regresar a Dios. Entonces, todos tenemos la oportunidad de regresar a Dios. Y eso quiere decir que tenemos la oportunidad que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, para regresar, el camino de regreso es la fe. Porque el hijo también, él regresó a la casa de su padre. Y de alguna manera, él tenía la esperanza de que su padre no lo iba a rechazar, de que su padre lo iba a recibir. Y ahí es donde entra el elemento de la fe. El camino de regreso a Dios es la fe, pero que la fe que tenemos que poner en Jesucristo. Porque el camino de regreso a Dios es Cristo. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y entonces en esta tercera verdad nosotros podemos afirmar el arrepentimiento y podemos afirmar a Cristo como el camino, porque Él murió en la cruz, porque Él resucitó para nuestra salvación y porque Él tiene el poder para ir, porque Él puede recibirnos y salvar a todos los que regresan a Él. Y es importante porque no hay evangelización sin que tengamos el énfasis de Cristo y de lo que Cristo hizo al morir en la cruz y al resucitar para nuestra gloria. Entonces, en esta tercera verdad es la oportunidad de afirmar el arrepentimiento y la fe, pero en Cristo Jesús. Y vamos a la última verdad. Verdad 4. Las bendiciones que Dios le da a aquellos que regresan a Él por medio de su Hijo Jesús. La primera, Dios nos espera, nos recibe y nos muestra todo su amor. Eso fue lo que el Padre hizo cuando corrió hacia donde estaba su Hijo para recibirle. Lo abrazó y lo besó. Dios siempre está esperando que nosotros regresemos a Él. Su palabra dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La segunda, Dios nos devuelve la dignidad y el derecho de ser sus hijos. Cuando el Padre mandó a poner un anillo en el dedo de su Hijo y mandó a ponerle calzado, significaba que no lo recibía como un esclavo ni como un trabajador, sino que le devolvía los derechos que tenía como su Hijo, aquellos derechos que él había pisoteado o rechazado al abandonar su casa. Tercero, hay una gran celebración. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y por último, Dios nos da una nueva vida. El Padre mandó a hacer esa gran celebración, pero mandó a cambiar la ropa que su Hijo traía, toda sucia y andrajosa. Para disfrutar de la bendición de ser hijos de Dios, debemos abandonar nuestro pecado. Pero Dios quiere darnos una nueva vida, cambiar nuestro vestido sucio y andrajoso. No podemos disfrutar de su presencia cuando seguimos pecando o cuando nuestra vida sigue siendo desordenada. Dios promete darnos una nueva vida, borrar hasta lo más sucio que hay en nuestro corazón.
Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ok, en la tercera verdad, antes de esta, dijimos que todas las personas tienen la oportunidad de regresar a Dios, que el regreso a Dios significa arrepentirnos de nuestros pecados y que el camino de regreso es Cristo, porque Él dijo, nadie va al Padre sino por mí. En esa tercera verdad, usted puede, ya en esa tercera verdad, al compartirla, usted puede hacer la pregunta clave, que es, ¿te gustaría regresar a Dios? ¿Te gustaría volver a Dios? ¿Te gustaría seguir el camino de Dios? O como usted quiera hacerle la pregunta para que sea el paso de la persona tomar una decisión y al identificarse con la historia y decir, bueno, algunas personas pueden decir, a mí me gustaría regresar a Dios, me gustaría volver a Dios, me gustaría seguir el camino de Dios. Entonces, al terminar esa tercera verdad, usted puede ya llevar a esa persona a hacer una decisión por Cristo o por lo menos presentar ya de antemano. En esta cuarta verdad, entonces son las bendiciones que la persona va a recibir si decide regresar a Jesús. Y eso es muy interesante porque usted le va a mostrar el cuadro de la bendición de la salvación de una manera muy especial, muy figurativa. Usted le va a mostrar las bendiciones de la salvación si las personas deciden regresar a Dios o en arrepentimiento y fe. Entonces, ¿cómo es cuáles son y debe destacar las 4 cosas? La primera es que el papá lo recibió, pero mandó a ponerle anillo en su dedo. Y eso quiere decir que el papá no lo recibió como un obrero. Recuerdan que el hijo dijo, papá, no he pecado contra el cielo y contra ti, recíbeme aunque sea como un jornalero. Entonces, cuando el papá le manda a poner el anillo quiere decir que lo convertía de nuevo en heredero. Lo estaba recibiendo como hijo, que volvía a ser parte de la herencia, que volvía a ser parte de la familia. Cuando le mandó a poner calzado en los pies, los esclavos andaban descalzos, los obreros andaban descalzos, pero calzado en los pies estaba diciendo que lo estaba recibiendo como hijo. Y eso es lo que la Biblia nos dice, podemos confirmarlo cuando dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en 1 de Juan, creo que capítulo 3, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. La gran celebración, bueno, el vestido, vamos a ver el vestido. Le mandó a quitar el vestido y a poner un vestido nuevo. El vestido representa nuestra vida. Cuando nosotros llegamos a Dios, llegamos con nuestro vestido así sucio, andrajoso, maloliente, de todos los pecados que nos hemos contaminado en el mundo. Y Él nos da un vestido nuevo. Representa la nueva vida que Él nos da. Representa que Él nos perdona, quita nuestros pecados, limpia nuestros pecados y nos da una nueva vida cuando las personas deciden regresar a Dios. Y la gran celebración, el becerro gordo y la gran celebración. La Biblia dice, hay fiesta en los cielos cuando un pecado se arrepiente. Y hay un gran gozo en nuestro corazón. Hay un gran gozo en el cielo y hay un gran gozo en nuestro corazón de ser recibidos por Dios. De ser recibidos por Dios. Entonces, si la persona, usted puede mostrarle esas bendiciones que se reciben cuando nosotros decidimos regresar a Dios. Si cuando le compartió la tercera verdad, la persona no se había animado a regresar a Dios o a recibir a Cristo, quizás contándole acerca de las bendiciones que Dios da,
a las personas que reciben a Cristo, es posible que la persona realmente su corazón sea tomado y Dios haga la obra que él tenga que hacer en su vida. Entonces, esas son 4 verdades que podemos compartir en la historia del hijo perdido y ahí podemos confirmar la decisión. A la persona haciendo la pregunta señalada. ¿Te gustaría regresar a Dios? ¿Te gustaría tener esas bendiciones de Dios en tu vida? ¿Te identificas con la historia del hijo perdido? ¿Quisieras volver a Dios para tener ahora una relación, vivir con Dios, caminar con Dios, seguir a Cristo? O de cualquier forma que usted pueda hacer el llamamiento para que esa persona rinda su vida y su corazón a Dios, ahí tiene la oportunidad para hacer. ¿Ok? Entonces, esa es la presentación que tenemos acerca de la historia del hijo pródigo. Ahora, me gustaría, si usted tiene alguna pregunta sobre la presentación, alguna pregunta sobre todo esto, entonces que usted pueda hacer. ¿Ok? Abre su micrófono y usted puede hacer la pregunta necesaria. Sobre esto, no me vaya a preguntar que si lo grabamos o no lo grabamos. Si lo grabamos. Que si le voy a responder esto para que no la pregunte. Si lo grabamos. Que si le podemos mandar la grabación, sí le podemos mandar la grabación. Que si le podemos mandar las 5 partes de acción de esta mía presentándolo, sí se lo podemos mandar. Todo esto va a estar a la disposición para que usted pueda entrenar a la iglesia. Así que les ahorro esa pregunta para que ustedes puedan concentrarse en lo que es el tema en sí de la evangelización a través de la historia del doctor. ¿Está bien? Usted puede preguntar, pero si usted no tiene pregunta y usted quiere añadir algo, complementar algo, puede hacerlo. Si usted le parece bien, tiene alguna opinión, puede hacerlo. No solamente pregunta, puede hacer pregunta, aporte, opiniones. Podemos tener este tiempo aquí para hacer eso. Entonces, hay una manito levantada, vamos a dar la oportunidad a Irarmi Díaz. Sí, pastor, muchas gracias. ¿Me oye? Sí. Sí, ok. Mi pregunta es esta. Yo he notado que hay mucha gente, cuando se le habla de la palabra, por ejemplo, en este caso se comienza a contar la historia del hijo pródigo y ellos automáticamente dicen, es que yo estoy con Dios, yo no me he apartado de Dios, todos los días estoy con Él. ¿Cómo en este caso, usando la estrategia del hijo pródigo, podemos llevar a esa persona a como entender cuál es su realidad en verdad? Bueno, hay muchas personas que es complicado para ellos entender todo este mensaje. Pero usted puede compartir la historia y usted puede compartir cada una de esas verdades. No se enfoque realmente en esa persona que está evangelizando. Usted comparta la historia y la manera como usted puede combatir esa parte es a través de su testimonio personal. Usted puede decir, por ejemplo, yo pensaba como tú. Yo creía que estaba haciendo lo correcto. Yo creía que la manera como yo vivía era como se debía vivir, era lo correcto del evangelio. Y un día me di cuenta que no era así. Me di cuenta que en realidad estaba apartado de Dios, aunque rezaba, oraba, leía la Biblia, o asistía a la iglesia, cualquier otra cosa. Pero me di cuenta que estaba separado de Dios, me di cuenta que estaba viviendo a mi manera. Si quiero un ejemplo bíblico, dígale, Pablo era un perseguidor de los cristianos y decía que él metía preso a los cristianos y todo eso. Yo creía que estaba glorificando a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Pero eso se combate con nuestro testimonio personal. Mi papá era un hombre que era muy difícil que él reconociera que era pecador. Y yo somos 14, bueno, tuvo 16, pero en el matrimonio con mi mamá 14, yo era uno de los menores. Y él decía que él nunca había hecho nada malo,
que él a todas las personas le había hecho bien y él no concebía que él era un pecador. Y cuando yo tenía 17 años, un día yo le dije, papá, mira, yo tengo 17 años. Y a esta edad yo he hecho esto. Y le conté unos 2 o 3 de mis pecados. Y yo le dije, tú tienes 60 y tantos años. ¿Cuántas cosas no he hecho de tu en contra de la palabra de Dios? Y sencillamente, ya si no quieren entender con eso, ya uno lo deja de parte de Dios. No se ponga a pelear más con él. ¿Okay? Seguimos con Noraima. Sí, está en Noraima. Okay. Ajá. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Hay una parte acá en la segunda parte de los 4 elementos que se nombraron. Yo escuché en el video, no sé si los demás hermanos escucharon igual, que dice, apartarnos del pecado trae grandes consecuencias. Apartarnos del pecado trae grandes consecuencias. Entonces creo, a mi parecer, que es apartarnos al pecado. No sé si yo estoy errada, pastor, sáqueme de la duda, por favor. Okay. Debería decir apartarnos de Dios trae graves consecuencias, pero vamos a matar la culebra por la cabeza. Vamos a ver, aquí tenemos el video, vamos a ver. Está bien, pastor, gracias. Dice así o de otra manera. Es la segunda verdad, ¿verdad? Verdad 2. Apartarnos del pecado trae graves consecuencias. Oh. Esto fue lo que le pasó a este joven. Okay. Entonces, tiene razón. Ustedes pueden corregir esto. Es apartar de Dios. Bueno, bien a lograr hoy. Entonces, apartarnos de Dios trae graves consecuencias. Entonces, es un error, así que se puede corregir. ¿Está bien? Pero gracias, hermano. Gracias por estar pendiente y darse cuenta de eso. ¿Está bien? Está bien, pastor. Okay. Gracias a usted por rectificar. Gracias. Sí. Okay. Jesús Linares, el pastor Jesús Linares. Ya sabe, si alguien más quiere hacer alguna opinión, entonces usted o pone la manito o la levanta así, yo me doy cuenta. Pastor, le iba a hacer la misma pregunta que la hermana Idarmi, pero ya contestaste. Yo acabo de regresar de una discipulación, estoy discipulando a 2 personas con mi identidad en Cristo. Y bueno, es cierto lo que decía ella allí, que hacer en esos momentos cuando estamos en el campo de evangelismo, ¿verdad? Con este tratado. Y nos salen con eso. Bueno, usted utilizó una palabra en la verdad número 2, que es el contraste. Ponernos como ejemplo, ¿verdad? Ponernos allí como testimonio y darle la vuelta a la persona, hacerle ver, ¿verdad? Que en esa misma situación estaba yo en un entonces atrás. Mi pregunta, yo acabo de, llegué a las 5:20 cuando me instalé, pues estaba discipulando y mi pregunta es, no el comienzo, sobre el tratado. ¿El tratado va a ser personal o va a ser, o sea, el evangelismo va a ser personal o va a ser colectivo? Con la tarjetica yo voy a identificar allí 10 personas, ¿verdad? Pregunto, a las cuales yo voy a ir a evangelizar de persona a persona o los reúno y hago una sola exposición evangelística de acuerdo al tratado. Okay. Para responder esa, nosotros con el tratado se puede hacer evangelización personal y también se puede hacer evangelización en grupo, pero eso depende de cada uno. Voy a ponerle ejemplo. Yo cuando escribí ese tratado lo hice porque una de las cosas fue que a mí un pastor me dijo, pastor Eleazar, yo quiero que me ayude a evangelizar mi familia. Entonces
Yo le dije, bueno, está bien, cuando tú quieras. Entonces él me dijo, yo esperé, él me llevó a evangelizar su familia. Entonces, un día, él, cuando yo fui a evangelizar su familia, yo esperaba que iba a ir a una casa donde estaba su familia reunida, sentada en una sala, me iban a presentar y yo le iba a presentar el mensaje. Pero él me llevó a una boutique, a un negocio de venta de ropa. Y la hermana era la dueña, la encargada. Y entonces me dice, pastor, aquí está mi hermana. Y casi yo le digo, ¿cómo pienso? ¿Cómo pretende que yo le evangelice a ella si ella está trabajando? Pero entonces yo comencé y le narré la historia. Me presentaron y le narré la historia del otro. Y después ella me dice, pastor, perdón, es que tengo que atender a la gente. Atendió la gente, cuando regresó le digo, mire, la primera verdad es esta, y así la evangelizó. Y después me llevó a otra hermana que tenía otra boutique. Y ese día de la mañana evangelicé 16 personas con la historia del hijo pródigo. Sin usar la Biblia físicamente así. Sin sentarme, todo de pie. Y entonces después que llegué a mi casa dije, el evangelismo no solamente se hace en un contexto formal, sino en un contexto informal. Entonces escribí la historia del hijo pródigo y de ahí salió ese proyecto. Entonces, se puede hacer de manera personal. Pero tengo otro testimonio. Fuimos a Honduras y había un grupo de jóvenes que recibían clases de computación, otro de inglés, mujeres que recibían clases de costura. Y un día fuimos y compartí la historia del hijo pródigo con todo el grupo. El profesor de ellos no era cristiano. Y el profesor de ellos, después, él escuchó la historia en la mañana y escuchó la historia en la tarde. Y después que él llegó a su casa, él encontró a su hermano jugando con unos muchachitos en la casa, el porche de la casa, y él sintió en su corazón reunirlo y contarle la historia. Y él le contó la historia, y ese día Dios cambió su corazón. Fundamos una iglesia en Honduras, y después de 5 años, ese hombre que fue transformado por la historia del hijo pródigo ahora es el pastor de la iglesia. ¿Ok? Entonces podemos hacerlo en grupo o podemos hacerlo de manera personal. No hay ningún problema. Muy bien, pastor. Pastor Isaac. Mire, le preguntaba porque nosotros tuvimos una actividad en un campo y fuimos a una escuela. Y no apliqué en sí el tratado que tenemos a estudio en esta oportunidad, pero les hablé de otra, ¿no? Refiriéndome a los niños. Fui a una escuela, allí habían 25 niños y habían 19 entre docentes, directivos y obreros. Al final de la palabra que estábamos enseñando allí, yo hice un llamado y todos respondieron, levantaron la mano, los 23 niños y 19 entre docentes y personal obrero. Por eso mi inquietud, porque pensamos volver allí, a esa misma escuela, y tratar de darle discipular o evangelizar a estas personas, a estas profesoras. Allí hay muchos docentes que son amistades mías y amistades de mi esposa. Entonces, creo que viene como dedo anillo este tratado, ¿verdad? Este evangelismo sobre el hijo pródigo. Y quisiera hacerlo de una forma grupal. Claro, haciendo las anotaciones en mi tarjeta, ¿verdad? Y después tomarlos como para discipular, seguir el discipulado, el primer libro, Mi Identidad con Cristo, el trabajo de discipulado que es lo que yo veo, que el propósito, la intención suya, aparte de evangelismo, es discipular a la gente, que en verdad no lo estábamos haciendo bien, sino que lo estábamos haciendo a media. Entonces, por eso mi inquietud era esa. Si lo podemos hacer personal, pero también lo podemos hacer grupal, aprovechando el tiempo, aprovechando los espacios y la distancia de los lugares, de la iglesia a los lugares. Por eso era mi inquietud. Sí, señor. Dios lo bendiga.
Sí se puede hacer personal y se puede hacer grupal. Y algo que me gustaría destacar, voy a hacer un momentico a las personas. Algo que me gustaría destacar es que el hermano dice, el pastor dice que compartir la historia de Jesús con nosotros. El propósito de todo esto, nosotros podemos enseñar a muchos, nosotros podemos enseñar a muchos y si un día usted lo hace con cualquier otra historia del evangelio y lo puede hacer y todo eso, entonces eso está muy bien. ¿Okay? Bueno, continuamos. Está el pastor Silas Cordero. Saludos para todos los que están allí, pues, y recibiendo el adiestramiento del folleto del hijo pródigo. Bueno, lo que quería manifestarle es que yo creo que cada persona puede tener su propio ambiente, pues cada persona puede tener su propio ambiente en cuanto a la parte de evangelizar, puede, dependiendo, ¿verdad?, del contexto donde esté. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar toda la semana, del 10 al 17, vamos a trabajar nosotros en la parte evangelística. Esa semana vamos a tener, trabajar con los contactos, visitar los contactos, y por las noches, lo que es del miércoles a viernes, miércoles, jueves y viernes, vamos a tener las noches evangelísticas, que van a ser actividades por la noche evangelística. El día jueves presentamos lo que es el teatro de la vida, la muerte de Cristo, y vamos a invitar a estas personas para estas actividades durante esas 3 noches. Entonces, yo creo que cada quien puede preparar, pues, como lo hizo el hermano, perfecto. Si la persona, yo creo que pueden invitar a esas 10 personas, de pronto van 8, van a su casa, a un café, y le presenta lo que es el evangelismo con el folleto del hijo pródigo, pues también, pues, o sea, que cada quien pueda crear su ambiente allí, pues, para presentar mensaje evangelístico. ¿Alguien más quiere compartir algo, preguntar algo, tiene alguna opinión, complementar, aportar? Pueden hacerlo. Si alguien más quiere hacer algún aporte, puede hacerlo. O alguna pregunta. Está bonito el silencio, pero si alguien quiere hacerlo, puede romper el silencio. Dale, puedo hablar. Aló. Dale. Bueno, tenemos, si alguien se anima, mientras alguien se anima a hacerlo, me gustaría saber si están representadas las secciones del país. Aquí está el pastor de Trujillo y alguien más de Trujillo, ¿verdad? Están de Trujillo, ya ellos tienen, en Trujillo hay 31 iglesias comprometidas y ya tienen su folleto de ya ellos tienen su folleto. ¿Alguna otra región está aquí representada? Quiero comunicar con la parte. Nosotros somos de tal parte, no tenemos. ¿Quién está ahí? ¿Me escucha, hermano? Sí. Ok, dale, hermano. Ok, buenas tardes. Yo soy Leisa Marín de la Iglesia Jesucristo es el Camino de Puerto de la Cruz. ¿Cómo están? Ok, bien, gracias a Dios. Me congrego en la misma iglesia que nuestra hermana Hidalgo, la hermana que acaba de hablar. Y quiero aportar, ¿no? Quiero dar un aporte porque es cierto, es muy cierto eso que es raro una evangelización que uno haga donde no salga ese comentario. Ah, no, claro, yo no soy así, yo esto, yo lo otro, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Quiero comentarles mi experiencia porque de repente puede complementar, puede ayudar, ¿no?
Yo normalmente lo que hago ante eso es que yo le saco una carta que se llama, se llama así, el récord de pecado. Yo hago que la persona haga un cálculo, lo hago con ella del récord de pecado. Yo le pregunto, ajá, dime qué edad tienes tú. 40 años, ok, 40 años. Vamos a imaginar que te voy a dar 20 años libres de inocencia, que no pecaste, que sabemos que no es así. Tienes 20 años. ¿Cuántos pecados crees tú que tú cometes por día? Bueno, mentira, no sé, quizás 5. Yo, bueno, vamos a ponerte 1, te voy a regalar 4. Vamos a darte 2 pecados por día. 2 pecados por día. Por 20 años, por 365 días al año te va dando ¿cuánto? Entonces hago que saque la cuenta. Le va dando más o menos 14,000, que puede sacar la cuenta si quiere. Entonces le digo, ¿tú crees que si tú vas a un tribunal humano con esos delitos, cómo vas a salir? Condenado, así también con nosotros. Entonces, bueno, con eso la persona de verdad que entiende que si tiene pecado que tiene que arrepentirse. Eso es lo que quería decir. Qué bueno, hermana, gracias. ¿No es que eso es importante, todo esos aportes de la Iglesia Bautista del Cristo del Camino de Portugal? Bueno, aquí están reportando, y si alguno quiere hacer cualquier otro comentario, porque mire, yo pensaba que íbamos a estar hasta las 8 de la noche, y son las 6:23, ya yo terminé, ¿ok? Entonces, si alguien quiere hacer un aporte, ahí está reportándose la gente de Bolívar, el pastorista Pulgar y otros por ahí de Bolívar, la gente de Caracas, la gente de Maracaibo, del estado Zulia, que están presentes, y la gente de Yaracuy. Bueno, nosotros los que no les hemos hecho llegar los folletos, se los vamos a hacer llegar. Comuníquese conmigo que nadie, ninguna iglesia que esté dispuesta a participar va a quedar sin tener 100 folletos del libro pródigo que nosotros vamos a donar como discipulación para todas las iglesias. Está la gente de Coro, de Condotivo también, de la familia Iglesia Bautista de Condotivo, entonces la gente de Valle de la Pascua, de Guárico, y hay hasta una manito levantada de Irani, creo que ya habló, o todavía tiene la mano levantada de María Morán. Tienen la oportunidad, pueden hacerlo, hermano. Aquí está recordando también Valencia, qué bueno. María Morán, tiene la oportunidad. Debe activar su micrófono, hermano María. María Morán, active el micrófono para que podamos oír. Okay. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, lo que pasa es que se me cambia y se me acaba el turno. Mi nombre es María Morán, de la Iglesia Bautista Manantial de Vida, de Maracaibo, San Francisco. Mi pregunta es, regresar a Dios, Maracaibo, Estado Zulia. Manantial de Vida en la iglesia, con el pastor Manuel González. Mi pregunta es regresar a Dios en arrepentimiento y en fe, en cuanto a la tercera verdad de los videos. Yo tengo una pregunta. Conozco una persona que de hecho fue bautizada y eso, y muchas veces ha estado en el pecado. Y aquí no, en la palabra, estamos claros que apartarnos de Dios, trae consecuencias del pecado. Regresar a Dios en arrepentimiento, yo pienso yo, o sea, a mi manera, que hasta que no haya en verdad un verdadero arrepentimiento, no podría darse un verdadero perdón, o sí se daría. Bueno, es importante el verdadero arrepentimiento, porque yo a veces identifico uno que es arrepentimiento. El arrepentimiento por descubrimiento, cuando la persona lo descubre en el pecado, no le queda otra cosa que llorar, pedir perdón y ver qué puede hacer ahí
evitar cualquier consecuencia, pero ese es porque lo descubrieron. No es que realmente se arrepintió, sino que ya lo agarraron con la mano en la masa y entonces tiene que decir perdón o me disculpo. Entonces el arrepentimiento por descubrimiento. Está el remordimiento, que es sentirse triste por las cosas malas que hice, pero mañana lo vuelvo a hacer. Pero es simplemente remordimiento porque me he pasado tantas cosas por las cosas malas que yo he hecho. Pero el arrepentimiento verdadero es el arrepentimiento para con Dios. Es cuando nosotros vamos delante de Dios, asumimos la responsabilidad de nuestro pecado, como lo dijo el hijo pródigo. Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no estoy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí entonces nosotros podemos, el hijo regresó a la casa de su padre. Pero a la semana se fue otra vez. No. Ahí lo que esperamos es que él regresó a la casa de su padre y había un cambio en su corazón, en su vida, porque había un arrepentimiento verdadero. Entonces, esto es importante para que haya la obra de Dios en la vida. El verdadero regreso a Dios es arrepentirnos y asumir la responsabilidad de Dios, y ahí es donde tenemos la obra de Dios que limpia nuestros pecados y hace un cambio en nuestra vida. Si alguien no se ha arrepentido de esta manera, bueno, algún día tendrá que hacerlo pero es necesario que podamos compartir. Este folleto nos ayuda a evangelizar a través de esta historia, nos ayuda a mostrar el arrepentimiento verdadero. ¿Ok? Y como les dije, cuando se habla de arrepentimiento, se confirma con lo de David, que dijo contra ti todos los pecados y eso lo malo que mande. Bueno, gracias, hermana María, por esta pregunta. Está la hermana Ana Ramírez. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. No sé si me escucha. Sí, claro que sí. Ok. Mi pregunta es, pastor, ¿qué tiempo usted demoró en dar la historia del hijo perdido? Porque en Caracas el tiempo corre muy rápido y las personas se movilizan un tiempo muy... abarca la persona, o sea, lo que quiero decir que la persona quiere en poco tiempo que le demuestre la historia en menos de 5 minutos. Pero mi pregunta es a usted, ¿cuánto tiempo da la historia a una persona que no ha creído en Cristo? Lo primero que le voy a responder es que no, esta es una historia que uno puede hacerla en 5 minutos, en 7 minutos, en 10 minutos, que se puede adaptar. ¿Cuánto dura uno narrando la historia? Bueno, solamente usted va a ver los 5 videos que hizo mi hija. Y yo no sé cuántos minutos tiene cada uno, pero nosotros podemos verlo. Vamos a ver si lo tengo aquí. Y ustedes podemos verlo y se van a dar cuenta en poco tiempo. Déjenme ver. Que yo no tenía aquí. Aquí aparece narrar la historia. Jesús contó esta historia. Narrar la historia 1 minuto 49 segundos. Puede sumarlo. Haga la suma usted, yo no la puedo hacer aquí. 1 minuto 49. ¿Qué quiso enseñar Jesús con esta historia? ¿Verdad? La número 2, 33 segundos. La número 3, ¿verdad? 2. Segundos. La número 3, 45 segundos. La número 4, ¿verdad? 37 segundos. Y la número 5, ¿verdad? 4. 1 minuto 41 segundos. ¿Quién sacó la cuenta? ¿Sacaron la cuenta?
No uno ahí, bueno, que sacó la cuenta ahí 4 minutos. 5 o 6 minutos. Si usted suma los videos que hizo mi hija, narrando la historia y compartiendo cada verdad, son unos 5 o 7 minutos. Póngale 7 minutos. Y yo no la veo a ella corriendo así desesperada, haciendo. Ella hizo una explicación completa de cada uno de eso. Entonces, usted puede hacer una presentación del Evangelio con la historia del hijo pródigo en 7 minutos. Y si es más lento, puede hacerlo en 10 minutos, 7 a 10 minutos. Pero no se va a pasar media hora, ni 1 hora, ni siquiera 20 minutos. ¿Ok? Ahí está mi hermana. Gracias, pastor. Ok, hermana. Esta es la hermana del moto que tiene el moto fly. Hermana, ¿puede participar? Si tiene la mano levantada. Sí, no sé si soy yo. ¿Me oye? Esta otra hermana, pero hágalo usted. Si tiene una pregunta o algo que decir, puede hacer. Gracias, pastor. Bueno, primero disculpen que no me presenté al principio, ya la hermana dijo que somos de la iglesia, Jesucristo es el camino. Pastor, hemos hablado hasta ahora de la evangelización, pero como estamos hablando de discípulos, quisiera saber qué estrategias o qué han pensado ustedes en este caso, ya que estamos hablando de una evangelización, yo diría, masiva, es decir, moviendo a la iglesia a evangelizar. Una vez que esas personas acepten al Señor, porque creemos que así va a ser, ¿cuáles serían las estrategias para el discipulado? Entiendo que varias iglesias, o sea, cada iglesia tiene sus estrategias, pero ¿qué están recomendando ustedes en este tiempo? Nosotros tenemos para los nuevos creyentes la fase de consolidación. Nosotros para los nuevos creyentes, en esa fase, después que recibimos a Cristo, usamos esto. Mi identidad en Cristo. Entonces, para consolidarnos los nuevos creyentes, nosotros buscamos mi identidad en Cristo, enseñamos a la gente cómo usar mi identidad en Cristo y formando un carácter cristo-centro. Estos 2 libros nosotros usamos para ayudar a la gente para consolidar en la fe a los nuevos creyentes. De hecho, nosotros tenemos una página que se llama discipulación.com y usted puede ahí ver los libros y están para descarga gratuita. Es decir, usted puede descargarlo gratuitamente allá en la página discipulación.com sin ningún costo. Y usted puede descargarlo y usted puede tenerlo para que usted se prepare la iglesia, prepare el hermano y para que ustedes puedan discipularlo. Y si quieren usarlo así en físico, usted se comunica con nosotros y entonces ustedes pueden adquirir. Pero de forma gratuita está en descarga gratuita en PDF. Y eso es lo que nosotros usamos para consolidar los nuevos creyentes. ¿Alguna pregunta más? ¿Jesús Vázquez? ¿O quién más va a hacer la pregunta? ¿O algún aporte? Okay. Como muchos no entraron cuando nosotros comenzamos, voy a regresar un momentico a la presentación que hice al principio para mostrarles qué es lo que nosotros queremos. Y como eso yo lo hago en 2 o 5 minutos, entonces voy a hacerlo de nuevo para que todos ustedes puedan ver. Quiero decirles que nosotros estamos promoviendo, tenemos un proyecto que se llama Evangelización Venezuela 2022. Y 3 cosas: capacitar la iglesia, ayudar a organizar la evangelización, la iglesia de la evangelización y la movilización de la iglesia. Capacitar, organizar, movilizar
En estas 3 áreas nosotros estamos trabajando en este proyecto de evangelización. Y el lema es toda la iglesia evangelizando todos los contactos. ¿Ok? Estamos promoviendo 3 jornadas en el año. La primera jornada va a ser en el primer cuatrimestre. En enero y febrero lo hemos estado promoviendo. En marzo estamos haciendo hoy esta capacitación y estamos animando a los pastores que puedan y a los líderes que puedan en este mes de marzo entrenar a su gente. Yo le pedí a mi esposa que está con las damas de la iglesia, yo quiero que me entrene todas las mujeres de la Unión Femenil a evangelizar con la historia del hijo pródigo. Le dije a mi hija Karen, y yo quiero que usted me prepare todos los jóvenes que nos capacite para evangelizar con la historia del hijo pródigo. Al hermano encargado de los caballeros le dije, quiero que me prepare todos los hombres con la historia del hijo pródigo. Mi hija que está trabajando con humanos, que está en la iglesia infantil, le dije, entrene a los niños más grandecitos para que aprendan a evangelizar con el hijo pródigo. Y en este mes de marzo, entonces vamos a capacitar toda la iglesia en la evangelización. Estamos promoviendo la movilización para abril. Estamos organizando la primera jornada de evangelización del 10 al 17, que es Semana Santa. Tenemos, las iglesias en todo el país que quieran participar en esta jornada de evangelización, que nosotros estamos dispuestos a darle 100 folletos de la historia del hijo pródigo gratis. Y estamos dispuestos a darle tarjetas de contacto para que ellos puedan preparar a sus miembros para que escriban, anoten sus contactos, oren por ellos y en esa semana de abril se evangelice. Entonces, le estamos pidiendo como requisito a las iglesias, número 1, que se comprometan a entrenar a su gente en el mes de marzo. Número 2, que preparen una jornada de evangelización en el mes de abril, sea en del 10 al 17 o en cualquier otra fecha de abril. Y número 3, que nos envíen los reportes. Nosotros vamos a abrir un WhatsApp que se va a llamar Evangelización 2022, le vamos a colocar ahí y a lo mejor ahí, si es más fácil, usted puede enviar la información. La segunda jornada va a ser con la historia de Jesús y el ciego de nacimiento. En mayo y junio va a ser la organización y promoción. En julio, el jueves 7, va a ser la capacitación. Vamos a hacer, así como hoy hemos hecho la capacitación con el hijo pródigo, el 7 de julio vamos a hacer la capacitación con Jesús sana al ciego de nacimiento. Y la movilización que queremos es que todas las iglesias se movilicen del 7 al 14 de agosto para hacer su segunda jornada de evangelización. La tercera jornada, queremos en septiembre y octubre hacer la promoción y organización. La capacitación la vamos a hacer el jueves 10 y vamos a hacer la capacitación sobre la historia de Jesús y los 10 leprosos. Y la movilización queremos que sea del 4 al 11 de noviembre. Estamos apuntando a que 350 iglesias bautistas del país se comprometan a participar en esta evangelización. Ya tenemos 100 iglesias, estamos haciéndolo, tenemos registrada en un formulario de Google, tenemos 100 iglesias solamente entre los estados Trujillo, aparte de Portuguesa, Anzoátegui y Lara. Entonces, con los demás estados del país, nosotros aspiramos que 350 iglesias bautistas se comprometan a participar en esta evangelización. Nosotros aspiramos que en este año evangelicemos a través de estas 3 jornadas 200,000 personas. Entonces, por cada jornada deberíamos evangelizar 67,000 contactos. En abril deberíamos evangelizar 67,000 contactos. Esa es nuestra meta. Y el promedio de evangelizado por iglesia debería ser 192 contactos. Hay iglesias que pueden evangelizar más, 200, 300, 400, algunas menos, pero este es solamente un promedio. Este proceso lo vamos a hacer durante 5 años, el mismo tiempo. Entonces, si usted lo hace, si lo hacemos en los 5 años, vamos a tener 5
15 folletos evangelísticos de 15 historias que vamos a presentar, entrenar a la gente, y si vamos a evangelizar 200,000 cada año, vamos a evangelizar 1,000,000 de personas a través de todo este proceso. Nosotros vamos a tratar de conseguirle folletos gratis a las iglesias para cada jornada. Para la primera jornada vamos a conseguirle 100 folletos del Hijo Pródigo. Ya hemos dado a algunas regiones del país y ya tenemos imprenta 20,000 folletos. Y esperamos para la segunda jornada darle 100 folletos de Jesús y el ciego de nacimiento, y la tercera jornada darle 100 folletos de Jesús y los 10 leprosos. Pero para que entrenen, capaciten, organicen y movilicen sus iglesias. Si lo hacen, entonces yo creo que la bendición va a ser para todas las iglesias y la gloria para el Señor. ¿Ok? Ya se me acabaron las palabras. Nada más tengo palabras para responder si hay preguntas o cualquier otra cosa. ¿Ok? Si alguien quiere participar, algún pastor, alguna otra persona, tenemos unos 5 minutos más que puedan hacerlo y así cerramos entonces esta capacitación. ¿Alguien más quiere participar? Ok, no hay. Puede hacerlo. Ajá, por acá, pastor. David, dame una oportunidad al hermano Noraima y luego vienes tú, ¿está bien? Adelante, hermano Noraima. Gracias, hermano, gracias. Pastor, le pregunto, ¿de qué forma van a llegar esos folletos? ¿Cuál es la manera como los va a hacer llegar a cada iglesia? Nosotros tenemos algún representante en cada región del país y estamos trabajando con los presidentes de las asociaciones también y todo eso. ¿En qué parte está usted? Estamos en el estado Zulia, en San Francisco. En San Francisco. Bueno, ya yo hablé con el pastor Tito Áñez y yo creo que voy a ir personalmente para allá. A algunas regiones voy a ir, voy a reunirme con los pastores, animarles y llevarles los folletos. Y en otras vamos a llegar. ¿Ok? Pero, gracias, pastor. Gracias. David Romero, pastor David Romero de allá de Sucre. Saludos, pastor. Dios le bendiga. Amén. Bueno, amén. Bueno, pastor, nosotros acá de verdad que estamos bien ganados. Utilizarlo, siempre hemos estado utilizando este método. La pregunta era casi igual a la hermana, ¿no? ¿Cómo hacíamos para hacer llegar esto? O sea que tenemos temas rurales como Carúpano, Río Caribe y tenemos Cariaco. Entonces, para saber más o menos cómo íbamos a manejarlo los folletos. Ok, David, tú hasta nos podrías ayudar allá en Cumaná, porque nosotros podemos mandarlo allá y ustedes nos pueden mandar a las demás regiones allá cercanas. Pero nosotros podemos hacérselo llegar allá a Cumaná. Pero necesito que me ayuden para que me digan también cuántas iglesias están animadas a participar, que ustedes mismos en las regiones del país puedan organizar hasta entrenamientos y todo eso ahorita en el mes de marzo, o algún entrenamiento o alguna manera como animar a las iglesias para hacer. Y nosotros le enviamos los folletos. Esta misma semana nosotros vamos a estar trabajando, organizando cómo le vamos a enviar los folletos a cada región del país. Ok, pastor, excelente. Bueno, cuenta conmigo, pastor. Ok, dale. ¿Quién más iba a compartir? Creo que está Francisco Chávez por ahí. Bienvenido, Francisco. Que Dios te bendiga. Tiene la palabra. Amén, gracias, pastor. Estuvimos allí conectados hace un buen rato, pero bueno, andaba en unas ocupaciones. Bueno, yo no tengo preguntas, no, sino agradecimiento a Dios porque nos estamos sumando a todo este proceso. Nosotros durante este mes de marzo, pues a partir ya de hoy, estando en la capacitación acá con ustedes, pues vamos a estar trabajando este mes también en la preparación de la iglesia. Estamos también en alguna forma adoptando esa manera de que las damas puedan allí estudiarlo, prepararse en eso, los jóvenes, los niños, los caballeros, hacia eso también estamos apuntando. Y ya a partir de abril, pues ya también sumarnos aquí en esa misma fecha, nos estamos preparando para tener nuestra jornada evangelizadora aquí en Cúcuta. Nosotros estamos aquí en Iglesia Bautista Casa de Dios en Cúcuta.
iglesia hija allí de la iglesia Bautista Central en Barquisimeto en convenio con la primera de Cúcuta. Entonces, ahí estamos, pues, listo, a la expectativa, con mucho ánimo y gozo para todo lo que el Señor va a hacer en estos días. Ok, qué bueno que está Francisco de Cúcuta. También estaban por allí algunos pastores de Bolivia, que en Bolivia estamos haciendo el diplomado en discipulado. Lo estamos haciendo con los pastores de Bolivia los días lunes. Estamos con ellos y también les invitamos para participar. Y ellos están muy animados. Ya yo les envié hasta los folletos en PDF y todo. Y ellos están animados para participar. ¿Ok? Tenemos a la hermana Betty. Hermana Betty, ¿puede hacerlo? ¿Puede? Ok. Eleazar, puedes cortar la grabación. Ok, está bien. No, pero es que a mí me gusta escuchar que la gente pregunte.